De manera especial está con nosotros Manuel Raya. Nació en la ciudad de Lima a finales de los años 80. Vivió en su infancia en plena dictadura. Fue testigo del resquebrajamiento del Estado peruano, del saqueo salvaje y brutal de las arcas de la alicaída economía peruana. Así fue creciendo en medio de un mundo inmundo, lleno de corrupción, sin piedad, en la cual la mafia catapultaba todo lo moral. Pero como no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, llegaría la luz al final de aquel túnel. Es así que Manuel Raya opta por escribir las historias de los que no tienen voz, de los marginados, al igual que sus maestros Julio Ramón Ribeiro. No trata de imitarlos, sino rendirles homenaje a través de sus palabras. De esta manera, entonces, te presentamos a Manuel Raya. Él actualmente vive en Villa El Salvador, cursa el penúltimo año de Derecho, y Mundo Inmundo es su primer libro de cuentos. A la fecha viene preparando 2 libros, uno de cuentos y una novela sobre la dictadura y la violencia. Reiteramos, Manuel Raya presenta su libro Mundo Inmundo. Son 8 cuentos interesantes que nos permiten vivenciar, conocer un momento histórico de nuestro Perú y a la vez de manera literaria para fortalecer nuestra competencia profesional. Bien, con estas palabras entonces presentamos a nuestro amigo Manuel Raya. Fuerte palmas para Manuel. De estar aquí en este claustro universitario muy prestigioso en Lima Sur, siendo la Universidad TELS la primera universidad de Lima Sur. Quiero extender mis agradecimientos a la señorita Nancy, ¿no? Gracias por la invitación, también al señor docente universitario Walter Vilca, un excelente docente que tienen la oportunidad ustedes de, como se dice, sacarle el jugo, aprovecharlo al máximo, compartir experiencias, hacerle un montón de preguntas, porque esa es la manera de aprender, preguntando, como se hacía en la antigüedad. Los griegos preguntaban y preguntaban, y tal vez en esas preguntas encontraban nuevas preguntas, pero en el fondo están las respuestas, ¿no? Parecen trabalenguas, pero así son estas cosas. Me honra también la presencia de escritores como Dante Abad, un promotor cultural como Juan Mayanga, y espero que puedan ustedes compartir experiencias, poder comprar también los libros que están a precios accesibles. Un saludo especial también para Luis Alberto, un ácido y crítico lector. Saludos especiales también para acá el amigo de Puebla, el escritor más joven, Ulises Dioses, un gran escritor. Y bueno, les paso acá con mi compañero, amigo, gestor cultural, poeta, Ángel Valeriano, integrante del colectivo Javier Prado, que les va a nutrir bastante sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en el quehacer cultural, y sobre todo la poesía y la presentación de este libro, ¿no? Humilde, pero con bastante esfuerzo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, primeramente agradecer a Manuel por haber convocado para la presentación de su libro el día de hoy y hacer una pequeña aclaración. La verdad que gestor cultural no me considero gestor cultural porque creo que la gestión cultural es un trabajo que conlleva demasiada responsabilidad, toma muchísimo tiempo y la verdad que yo realizo otro tipo de actividades que no me permitirían tal vez desarrollar esto. Ser gestor cultural acá en nuestro país es una tarea bastante difícil en la que uno lucha día a día no solo contra nuestro propio tiempo, con nuestra propia subsistencia, sino también contra todo un sistema que muchas veces pues tiene otros fines, otros objetivos, que no son, por supuesto, llevar cultura ni educación a la sociedad, sino todo lo contrario. Primeramente quería decir eso, y bueno, mi nombre es Ángel Valeriano, como Javier. Y bueno, primeramente tengo que hablar, por supuesto, sobre lo que es Mundo Inmundo. Este libro
en el cual el autor, creo yo, encuentro todavía, y la presentación que voy a hacer, por si acaso yo no soy crítico literario, simplemente yo escribo poesía, y este libro de cuentos, ustedes consideran que hace un poeta, o bueno, alguien que escribe poesía presentando un libro de cuentos, porque creo yo que el cuento se asemeja mucho a la poesía, más que a la novela inclusive. La novela es toda una construcción literaria en la que conlleva muchas veces, quizás siempre, investigación, muchos recursos literarios, muchos otros aspectos que la poesía no. La poesía es mucho más libre, en la que uno tiene la capacidad muchas veces de romper el mismo lenguaje, de crear su propio lenguaje, su propia voz, su propio yo poético. Y el cuento tiene también esto. En el cuento uno puede crear una historia con pocas palabras, y en eso lo asemeja a la poesía. En la poesía, como un verso, uno puede decir lo que un novelista dice en toda una novela. El cuento también. Muy pocas palabras puede decir muchísimas cosas. Y eso es lo que encuentro aquí en este libro Mundo de Manuel Raya. Él, de repente, se encuentra una influencia por ahí de Ribeiro, porque hay muchas referencias en este libro a muchas palabras, muchas frases, algunos textos de Ribeiro. Básicamente lo que fue su libro de La palabra de amor, y ese famoso cuento Los Arenosos sin plumas. E inclusive hay uno de los cuentos aquí de Manuel, que lleva por título El País Olvidado, El Mundo de Salón que no lo sabe, Abridos de Tinta Roja, Lima y Los Gallinazos, por ejemplo. Este cuento de Los Gallinazos me trae mucho a la mente a Ribeiro, parecía que estaba leyendo algo de Ribeiro. Obviamente Manuel utiliza un lenguaje totalmente distinto, un lenguaje más simple, más sencillo, que también lo hacía Ribeiro, que lo han hecho a partir de los 70 para acá, desde que empezó este grupo, este movimiento que se llamó Hora Cero. Empezó a utilizar este lenguaje más sencillo, más coloquial, más cercano al pueblo. Me llama mucho la atención, quiero hacer un paréntesis, la mayoría de los que están aquí presentes el día de hoy son estudiantes de ingeniería ambiental, por si no escuché. Me llama la atención dónde están los estudiantes de literatura, porque me imagino que hay estudiantes de literatura, ¿no? Ya, disculpe, lo siento, es parte de mi ignorancia. Pensé que acá también estudiaban literatura, porque sería interesante que pues, los estudiantes de literatura estuvieran acá en esta feria, ¿no? Pero no lo sabía. Bien, a partir de los 70 empezó este movimiento llamado Hora Cero, en el cual hay poetas de la talla de Verástegui, por ejemplo, de Pimentel, Juan Gonzalo Rose, que introdujeron esta literatura. Inclusive, si nos vamos mucho más atrás, desde los años 50, con Ribeiro y la aparición de los inocentes como Waldo Reynoso, llegó a todo lo que era la palestra literaria del país una literatura totalmente nueva, totalmente distinta, que venía no de la élite literaria de aquellos que de alguna forma pertenecían a la cultura de arriba, como lo dice Vargas Llosa, sino que pertenecían a la cultura popular, a la cultura del pueblo, a la cultura de las mayorías, en donde encontramos a, por ejemplo, Waldo Reynoso. Esto mismo intenta rescatar Manuel en este libro, y nos entrega pues unos personajes que nadie pensaría pues, tomarlos como personajes literarios, como por ejemplo vagabundos, lobos de la calle, ¿no? Pordioseros, miserables, los perros de las calles, los perros callejeros, que muchas veces conviven con estos personajes, y Manuel les da a estos personajes les da vida, les da voz, les da pensamiento, les da la capacidad de cuestionar el sistema en el que viven, de cuestionar el mundo en el que se desarrollan. Lo que ha hecho Manuel aquí es simplemente construir un libro de cuentos basado en la realidad, en esa realidad a la que muchas veces nosotros le damos de espalda, y a la que mucha gente le da de espalda, y prefiere escapar de esa realidad y crear su propio mundo. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida preferimos simplemente no, como se dice coloquialmente, no tomarnos el pleito, ¿no? Y simplemente ser observadores, espectadores de la realidad, no comprometernos más allá, no comprometernos con nuestra realidad, con nuestra propia sociedad. En este libro encuentro también una crítica, por supuesto, a lo que es el contexto político-social de la sociedad. No quiero decir específicamente de Perú, porque sería de repente reducirlo solamente al ámbito local, pero yo creo que la literatura no solo tiene un contexto local, sino tiene un contexto mucho más amplio en la realidad, que es un contexto humano, un contexto universal, de lo que es la sociedad humana en general, como una sola especie. Y eso es lo que yo encuentro aquí. Existen
distintos tipos de realidad, porque cada quien, cada persona tiene su propia realidad, tiene su propio mundo, tiene su propia forma de vivir, de pensar, de actuar, de sentir. Sin embargo, existe una realidad general, que es la realidad colectiva, a la que nadie puede escapar haciendo más, y eso es parte de lo que vivimos hoy en día. Hoy en día estamos acaparados por un sistema que quizás muchos lo escuchamos y lo vemos y lo vivimos todos los días, porque leemos por allí, escuchamos lo que es el neoliberalismo, escuchamos lo que es el capitalismo, y decimos, escuchamos a Chávez hablar del imperialismo, etc. Bueno, pero lo hablamos mucho y se viene hablando todavía hoy en día. Pero no nos comprometemos más allá, no vamos a investigar, a averiguar de qué se trata, de qué es esto, para qué sirve, para qué nos sirve, qué nos afecta a nuestra vida personal y diaria. Y ahí está lo que Emmanuel ha hecho. Estos personajes, a pesar de su vida de miserable, de estar en la calle, de no tener una casa donde vivir, de ser seres que ni siquiera tienen cómo alimentarse, a pesar de ello, estos seres cuestionan la sociedad en la que viven y se preguntan por qué. Nosotros estamos acostumbrados a vivir nuestra vida diaria, cotidiana, y pasar desapercibidos, nacer, estudiar, muchas veces sin saber para qué estudiar, porque al final de cuentas estudiamos para qué, para terminar mañana siendo simplemente empleados de una empresa, para que se enriquezca cada vez más el dueño de la empresa, y nosotros simplemente nos pasamos nuestra vida a los 50, 60 años, terminamos, nos dan una pensión que es miserable, y acabamos nuestra vida sin haber dicho sin habernos preguntado, sin haber hecho algo, en qué hemos aportado a la sociedad, qué es lo que hemos entregado de nosotros para la sociedad, más allá de haber tenido hijos, más allá de haber trabajado 30 o 40 años en una empresa a la que entregamos toda nuestra vida y todo nuestro tiempo. Y esto me lleva a pensar en otro de los autores que también encuentro en este libro, y a que Manuel también creo yo es un asiduo lector de este personaje, que es el escritor norteamericano Charles Bukowski. Bukowski fue un poeta, digamos, llamado así, de los últimos poetas malditos, por así decirlo, de Norteamérica, o de Estados Unidos, porque hablar de Norteamérica es también hablar de Canadá y de México, de Estados Unidos, que se atrevió a escribir este tipo de literatura transgresora. Algunos le llamaban inclusive esta literatura escatológica, que creo yo no está dentro de esto, porque la literatura escatológica es aquella que utiliza un lenguaje totalmente sucio, un lenguaje pervertido, un lenguaje con palabras ¿qué puedo decir? Palabras lisuras, ¿no? O sea, así directamente, sin tapujos. Y esto, pues, para algunos puritanos de la literatura, lo critican mucho porque dicen que la literatura no se puede tergiversar de alguna forma. Sin embargo, Waldo Reynoso, por ejemplo, él decía que la literatura debe ser libre totalmente, no tiene por qué tener ningún canon o no puede estar regentada por algo preestablecido, sino que la literatura debe ser libre y el escritor o el autor debe tener la capacidad de decir las cosas directamente sin estar pidiendo permiso a nadie. Entonces, todo esto encontramos aquí a Ribeiro, encontramos a Reynoso, ¿no? como personajes que de alguna forma han influenciado en el autor para que él pueda obtener todo este bagaje de cuentos. Por ejemplo, en el cuento Dime los gallinazos de Pérez Abreu, se habla de estos gallinazos, creo que son acá en nuestra ciudad bastante comunes. Se habla de estos gallinazos que están en el cielo, en el aire, ¿no? Volando, y miran y observan toda la realidad. Desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista distinto, porque nosotros estamos tan acostumbrados a nuestra rutina diaria que no vislumbramos más allá. No vemos por qué, por ejemplo, los medios de difusión masiva, nos venden cada día tonterías, porquerías. Nos venden programas que son totalmente estupidizantes y que atrofian la mente, porque no hay nada productivo. Y la verdad que muchos de nosotros, y universitarios como lo somos ustedes, en su gran mayoría y en su gran porcentaje, no se preocupan por eso. No nos preocupamos por eso, de ninguna universidad. Yo estoy involucrado en el mundo literario ya hace un tiempo. He estado, por ejemplo, hemos estado en constantes marchas políticas muchas veces. Y a veces hablar de política también es difícil. Y como comentábamos hace unos días, en un evento que tuvimos a los escritores o a la gente del común, nosotros cuando nos hablan de política muchas veces nos sentimos como si nos hablaran pues, de algo turbio, de algo prohibido, no queremos involucrarnos. Hay dos formas de hacer política. Una forma es hacer política partidaria,
proselitista, formar parte del partido político, participar en una campaña y querer tener un cargo político, ya sea congresista, lo que ustedes quieran. Pero hay otras formas, porque esa forma de hacer política de la vez es una forma más directa tal vez. Pero hay otra forma, la forma indirecta, que esta es la verdadera política, que viene de la polis, de ser parte de una sociedad, de lo que hablaba Aristóteles, de lo que hablaba Diego, que es la verdadera forma de hacer política, no la política tergiversada que se ha hecho hoy en día, que es la forma de acción política, de no ser un espectador de la sociedad y de la realidad y de los acontecimientos históricos, políticos, sociales que suceden en una sociedad, sino de comprometerse, de formar parte activa de esta sociedad, siendo actores directos. ¿Cómo? Cuestionando, teniendo juicio crítico, preguntándonos por qué y para qué suceden las cosas. ¿Por qué, si yo tengo la capacidad de elegir y de votar y de elegir a mis autoridades, por qué voy a elegir a tal o cual persona? Pero eso no lo hacemos. Y muchos de los escritores y de los escritores, en su mayoría, últimamente tampoco se dedican a entender lo que es la literatura, digamos, lo que se llama literatura social, o en poesía se le llama poesía social. Que por ejemplo en los años 50, durante el franquismo en España, esto se hizo muy grande y aparecieron poetas como Federico García Lorca, por ejemplo, o Blas de Otero, que en sus poemas encaraban al sistema. Le decían, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que acatar? ¿O por qué no? Aquí en nuestro país ha habido y hay hoy en día una pasividad bastante grande, una pasividad que nos mantiene a nosotros como aletargados, nos mantiene como adormecidos prácticamente, y preferimos simplemente la indiferencia, la desidia, el simplemente no hacer caso y no prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor, a lo que sucede en nuestra propia comunidad, en nuestra propia comunidad más pequeña, en nuestro propio distrito muchas veces. Preferimos que otros se hagan cargo y decimos, no, alguien lo hará, alguien tendrá que hacerlo por mí, pero nosotros por sí solos no lo hacemos. Yo entiendo que la educación en estos tiempos es importante, pero tampoco nos preocupamos a veces para qué sirve en sí la educación. Porque la educación en sí, ustedes saben que muchos de los grandes personajes de la historia, ¿no? La educación en que se basaba, no se basaba en ir a la universidad, no se basaba en ir al instituto, en ir ni siquiera al colegio, porque eso no existía. Existía otra forma de educación, que era la investigación propia, individual, el enriquecimiento individual de la persona. Es así como nace la filosofía. La filosofía, ¿qué quiere decir? Quiere decir amor al conocimiento, quiere decir disposición a adquirir conocimiento, pero no porque yo voy a la universidad y me enseñan, porque el profesor que me enseña también estudió, también otro profesor le enseñó a él. José Carlos Mariátegui, por ejemplo, uno de los grandes pensadores que tenemos aquí en el Perú, que fue autodidacta, que ni siquiera terminó la primaria, él decía que la educación en sí se ha vuelto en los últimos años, más que educación propiamente dicha, un negocio de aquellos que ejercen el poder. Ustedes se han preguntado por qué hoy en día, por ejemplo, en el Perú hay como 200 universidades. ¿Ustedes creen que eso es normal, que hoy en día en el Perú hay esta cantidad de universidades? Y la gran mayoría son privadas, o sea, gracias a Dios, bueno, no sé por qué dije gracias a Dios, hoy esta universidad nacional, pero la gran parte de las universidades privadas son un negocio, así, y esto está basado en estudios que se han hecho, hay muchos sociólogos. Tengo un amigo sociólogo, por ejemplo, que hace unos días conversaba con él y me decía que la gran mayoría de universidades privadas en Perú, muchos de los títulos que entrega el nombre de la nación simplemente no tienen ni siquiera validez internacional, o sea, claro, tienen una validez legal, pero internacionalmente tú andas después a Europa y dices, ¿qué tengo mi título que vengo a la Universidad de Sabayeno? O sea, ¿qué cosa es la Universidad de Sabayeno a nivel internacional? En un ranking que se ha hecho últimamente, las universidades peruanas que aparecen en este ranking, la Católica, la San Marcos, la Pacífico, por ahí, pero aparecen de las 500 universidades para abajo. 500 universidades a nivel mundial, recién en el número 550, 600 aparece la San Marcos, la Católica, la Universidad Pacífico. Imagínense, podría hablar de estas universidades, ¿para qué ponerlo? Entonces, ¿para qué existen tantas universidades en el país si la educación sigue siendo igual? ¿Para qué? ¿Ha cambiado en algo que existan más universidades? No ha cambiado en nada, al contrario, no ha retrocedido. En los años 90, durante el gobierno del señor Fujimori, se creó el decreto legislativo 882, por ejemplo.
¿Qué era este decreto legislativo y qué decía? Que promovía la inversión en educación. ¿Cómo promovía la inversión en educación? Abriendo escuelas, abriendo universidades, abriendo institutos, donde a mí se me pegue la gana. Si yo tenía un taller de carpintería o de mecánica y yo quería de repente transformarme en universidad, simplemente sacaba todo, ponía mi sala, mis carpetas, contrataba a unos profesores y ya tenía mi universidad. Y lamentablemente todo esto pues menoscabó la educación tanto que hoy hemos llegado a niveles realmente ínfimos. A nivel de América Latina nada más somos los últimos en educación, solo de América Latina. Siendo un país en el que tenemos pues una riqueza cultural milenaria, una riqueza cultural de muchísimos años. Y bueno, creo que me he extendido en muchas otras cosas, ¿no? Pero eso es parte de lo que encontramos en el libro, porque un libro no solamente se basa en lo que dice, ¿no? En lo que dice literalmente las palabras, en lo que dice un personaje, en lo que dice el otro. No solo se trata de eso, un libro se trata de tener una visión mucho más amplia de un contexto, del contexto en el que el libro se desarrolla, en el que las historias y los personajes se desarrollan. Franz Kafka, por ejemplo, el gran escritor judío, autor de La Metamorfosis, Kafka decía que un libro debe ser como un pico que rompa todo el mar helado que llevamos dentro. Que después de haber leído ese libro, nos sintamos personas con un pensamiento distinto, que no lo leamos y después digamos, bueno, no sé, no me cambió nada, no me dejó nada, sino que el libro debe ser algo que te deje algo para ti, que te deje algo productivo para ti, que te haga tener una noción distinta de la realidad en la que vivimos. Yo, la verdad, me gustaría que esto no sea algo monótono y que sea solamente yo el que hablo. Entonces creo que tenemos algo de tiempo. Me gustaría de repente que ustedes pudieran participar, porque de eso se trata. De eso se trata. Que ustedes pudieran de repente hacer alguna pregunta al actor, a Manuel o a mí, algo realmente de lo que yo he dicho que ustedes no están de acuerdo, ¿no? Porque es interesante y es muy bonito cuando no estamos de acuerdo y cuando tratamos de llegar a un consenso a base de ideas, ¿no? Porque si estamos de acuerdo en todo, entonces pues, no sé, ¿para qué estoy acá? Solamente para hablar y irme y nada, me todo. Entonces, yo más bien quiero agradecer y quisiera que cuando después de la palabra de Manuel ustedes pudieran también dar su propio punto de vista, su propia opinión, su propia pregunta, qué sé yo. Entonces, gracias por todo y de paso les cedo la palabra a Manuel. Ángel Valeriano. Pueden encontrar a Ángel Valeriano en el Facebook como Ángel Valeriano y él también es integrante del colectivo Javier Prado. El colectivo Javier Prado es toda una institución cultural. El fundador, Gabriel Rivadeneira Escalante, fundó este colectivo para poder llevar la cultura a los buses, a los carros. Él sube a los carros, por decir, pasa por la avenida Benavides y comienza a contarles a los pasajeros quién fue Benavides. Pasa por la avenida Javier Prado y comienza a contarles quién fue Javier Prado. Y así. Bueno, prácticamente Ángel lo ha dicho todo, pero siempre hay algo más que agregar. No pensé que iba a escudriñar con tanta exquisitez el libro, pero creo que lo más importante para un libro es el contenido y a la vez también el título, porque hay títulos como 100 años de soledad que encasillan prácticamente toda una historia y que va más allá del tiempo. En este caso yo he titulado Mundo Inmundo porque es lo que vivimos en la actualidad. Nosotros vivimos un mundo inmundo, vivimos un mundo lleno de corrupción. Se han destapado estos casos ahora de Odebrecht, donde es innegable que la política está vinculada a la literatura, a la historia, a las ciencias sociales, a todo en general. Cuando hablamos de un periodo de gobierno, cuando hablamos de un lustro, hablamos a la vez de la historia, hablamos a la vez de literatura, hablamos a la vez de temas ambientales, de la globalización. Bueno, hay un gran abogado que decía, Nike de la Torre, que decía que en estos tiempos actuales no vivimos la globalización, sino la macdonalización. Quiere decir que las empresas están en todo el mundo entero, y ayer hablamos de que se rompen las barreras, hablamos de todo eso. Y esto es lo que vivimos. Yo quiero resaltar, dentro de los 8 cuentos, de las 8 historias que hay en el libro,
una que le gustó particularmente a Ángel y que le gusta a muchas personas también, es el tema de Lima y los gallinazos. En este cuento yo narro como un gallinazo, porque sabemos que el gallinazo es el ave que la vemos por todos lados, igual que las palomas. El gallinazo, ave de rapiña que come la basura, lo putrefacto. Esta ave, sin embargo, nos da una lección. Porque cuando divisan los cielos de Lima, ¿qué divisa? Divisa que se está comprando sexo, que se compran los jueces, que se compra la justicia, se compra todo en este mundo. No solo en Lima, sino en el mundo en general. Y a veces decir esto es un poco, tal vez directo, va a la yugular. Uno pensará que el que dice esto está Coca-Cola, ¿no? En el lenguaje juvenil, está loco. Y de eso se trata. A veces uno dice, esta gente... hay gente que sube a los buses, que no tiene oportunidades, y no solamente ellos no tienen oportunidades, hay muchos jóvenes talentosos que a veces por temas de burocracia no pueden acceder a oportunidades, y yo lo digo con propiedad. Yo tuve la oportunidad hace unos meses atrás de estar en el INDECOPI y llevar un curso de extensión, quedando, digamos, de alguna manera dentro de estos estudiantes que pasaron la prueba y terminaron el curso, pero lamentablemente se generan oportunidades a estos estudiantes, así como yo, ¿no? Que llevé el curso, pero en la completa y crítica, voy a encontrar una palabra adecuada, digamos, inestabilidad laboral. ¿Cómo puede ser posible que estudiantes que hayan llevado el INDECOPI, no solo lo digo por mí, lo digo por ustedes, que pueden ser talentosos, están aquí, ustedes para estar en esta universidad han competido con muchos otros, que también pueden tener los mismos sueños, que por ahí, por un punto, por una pregunta, o por diversas situaciones económicas tal vez, no están aquí presentes? Entonces, que el Estado nos dé la espalda, que tú te has sacrificado tanto para estar en esta universidad, para estar en un instituto, para estar en donde estés, donde hayas llegado con tu esfuerzo, y que simplemente te contraten por servicio de terceros, donde no tengas beneficios laborales, donde encima te descuenten el 10% por incumplimiento de tu trabajo, pero sin embargo cuando ellos no cumplen su trabajo y todo eso, no, bien, gracias. Y hace poco hemos visto el caso también de Pura Vida, ¿no? Y que se dicen muchas cosas, se especulan. Yo lo tengo que decir, porque uno cuando escribe no tiene que callar. Y llegó el momento de no callar, y yo les agradezco a ustedes que estén aquí. Y para culminar ya en estos 20 minutos, sí me gustaría de todas maneras que haya preguntas buenas, no preguntas buenas ni preguntas malas, simplemente su honestidad. Y eso es lo más importante. Uno, tal vez, cuando uno le dicen ciertas verdades, no le va a gustar, pero sin embargo tenemos el caso. De las verdades uno aprende. Es como cuando alguien te dice un comentario para una anécdota, me dicen, tu libro está bonito, pero ahí queda el comentario. Yo quisiera algo más, mira, me gustó esto, ¿por qué? ¿Por qué? Y si no te gustó, también, ¿por qué? Hubo un profesor mío que leyó un libro, yo soy estudiante de la Villarreal, bueno, ya culminé, bachiller en Derecho de la Universidad de Villarreal, y que él fue mi maestro, ¿no? Jefe de prácticas, era yo cuando estaba en el segundo año, y él adquirió mi libro, y hace poco me comentó, leyó uno de los cuentos, un cuento sobre el vagabundo, que le causó bastante añoranza, nostalgia. Bueno, él no fue vagabundo, ¿no? Él es todo un experto en el derecho, toda una persona impecable, pero al leer este cuento se encontró con él mismo, por las historias que yo narraba en este cuento. Él dijo, Manuel, me hiciste llorar, me hiciste que yo recordara algunas cosas de mi vida, y creo que eso fue para mí el comentario más elogioso que pude recibir, ¿no? Uno de los tantos. También Luis Alberto me hizo un comentario, sí, para terminar, después las preguntas, y eso es lo importante. Bueno, yo tengo mis libros en la actualidad en Antifil, me quedan pocos ejemplares, acá también he traído. Tengo los ejemplares a 4 soles, es la primera edición que salió, más sencilla, y los otros ejemplares también lo tiene Dante Abad, están a 10 soles, es una edición más formal. Y para terminar ya, me encantaría que haya muchas preguntas
Y algo importante que decir. Ustedes tienen que leer, porque leer es el único camino que nos lleva a ser diferentes. No he tenido la oportunidad de viajar todavía fuera del país, pero sí bastante al interior de nuestro país. Me falta conocer mucho más de nuestro país. Antes de salir al exterior, voy a conocer mi Perú en su totalidad, porque eso es importante, generar turismo, generar cultura, porque cuando nosotros vamos a otro país no sabemos, nos preguntan, incluso acá muy bien a los estudiantes universitarios, en los noticieros salen de que le preguntan a un estudiante universitario quién fue, le enseñan la foto de Miguel Grau y dicen que, no dicen qué personaje, ¿no? Pero le enseñan la foto de Mario Jara y sí, dicen que es Mario Jara. Y eso es algo gracioso, pero para nosotros los estudiantes es un atropello, es burlarse tal vez de lo que nosotros sabemos o a donde nosotros queremos llegar. Yo los felicito nuevamente por estar aquí y les decía, porque posteriormente, y si se puede, porque ahorrando todo se puede, pienso viajar a Argentina, la cuna de los grandes escritores. Tuvieron escritores como Borges, como Sábado, como Cortázar, y creo que allá se difunde bastante la cultura. Dicen que en Buenos Aires, cada 2 o 3 cuadras encuentran librerías. En toda una ciudad encuentras cientos de librerías. Y ahora nosotros sabemos por qué los argentinos no solamente son buenos en fútbol, ¿no? Porque así como encuentras librerías en esa ciudad, en todo el país de Argentina también encuentras, en un pequeño pueblo encuentras 10 o 12 equipos de fútbol. Entonces se vive bastante el deporte y también se vive bastante la cultura. Por eso los argentinos son egocentristas, que algunos lo ven así, una persona con bastante carácter. ¿Por qué? Porque esa persona ha cultivado su mente, ha cultivado su cultura. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, demostrar que los peruanos también podemos. Los peruanos tenemos Machu Picchu, no solamente Machu Picchu, tenemos las cabezas claras acá en Ancash. Tenemos una diversidad en la nada más el día Salvador, tenemos a Pachacamac, Entonces, eso es muy importante para todos nosotros y para todos ustedes. Les decía lo de Argentina porque un país que lee va a ser un país que reclama, un país que tiene atenta su memoria, nunca la va a olvidar, y eso es importante que ustedes reclamen. Ustedes pueden escribir, ustedes pueden generar blogs, ustedes son jóvenes y están atentos a las redes sociales. Yo les digo esto porque solamente acá en Lima, en Miraflores y San Isidro, que son distritos considerados de estratos sociales altos, existen librerías y los libros están muy caros. Yo he intentado comprar y con mucho esfuerzo he comprado un libro de Bukowski que sobrepasa tal vez los 50 60 soles, pero el libro no está en el alcance del pueblo. Sin embargo, acá tenemos muchos libros y le agradezco también a Juan Mayano y espero que puedan visitar su local. Él tiene el local cultural Chapa tu libro y lee. Tiene un programa Misterio Día y es bueno eso que se vaya difundiendo, vaya en Facebook comentando, participando, y para no cansarlo más, ese es el tema. Hay que ver una sociedad para ver cómo se va desarrollando. Yo les invito a que no solamente lean, estudien, sino también generen su red de amistades y generen una red empresarial, como bien lo decía antes, ¿no? Uno no solo tiene que estudiar, porque ahora, antes se vivía el mito de la educación. Ahora, tal vez en unos 20 años vamos a ver el mito del emprendimiento. Los jóvenes ya no van a trabajar, van a tener sus propias empresas. Y yo les quiero agradecer por todo esto a los militares y a todos ustedes. Y si hay preguntas, con todo gusto. Muchas gracias. Que es de todos, su universidad, jóvenes, que ustedes es el futuro y que realmente está en un lugar extraordinario donde van a ser buenos profesionales. Quería empezar con esto y hacer la pregunta directa al escritor José Raya. Anoche vi una entrevista en un canal de televisión entre María Palacios con el ministro Azumbrío, el ministro del Interior. Sinceramente, me hace recordar ese libro porque anoche también hemos estado en la radio Misterio Día, en 101.7 acá en el Villa El Salvador, donde hablábamos justamente de tu libro, ¿no? Le decía la periodista al ministro Azumbrío lo siguiente: señor ministro, no hablo de su gestión, no hablo de PPK, hablo de muchos gobiernos atrás. Sinceramente, los gobiernos al pobre no le interesa nada. ¿No? ¿Por qué?
mire lo que aconteció últimamente con el incendio de las Malvinas, con el último accidente que hubo acá arriba en San Cristóbal, donde el alcalde de Lima con el alcalde del distrito se echaban la culpa y al final de cuentas no pasó nada. Ahí vamos. Es un libro sinceramente extraordinario, un libro donde el escritor aquí lo llama por su nombre, pero mucho más allá. Quiero preguntarle a Manuel, es que ¿cómo es que este libro habla de muchas cosas como la palabra locos, ¿no? Y sinceramente podría ser que este libro, y que me responda él, si podría ser un libro antisistema, o que de repente se pretende ser un libro antisistema. En todo caso, es un libro como para poder recomendarle a todos ustedes, porque ya lo tenemos también en Chiapas con Libro y Ley. Es muy importante de que los jóvenes como Manuel se preocupen mucho por su futuro y de lo que viene. Por eso se lo recomiendo, y justamente el día de hoy ese más que un comentario, o sea, la pregunta, si pudiera ser un libro antisistema, y sé que realmente este libro va a trascender de repente a muchos poderes del Estado, donde sinceramente le llama a cada uno por su nombre. Y lo más preocupante, por último, es que es un hombre del derecho, pero escribe y está en contra de la situación actual. El sistema, no sé si decirlo así, pero yo diría soy anticorrupción, antimiseria, anti falta de oportunidades, anti, como lo decía, corrupción, anti todas esas cosas. Si el sistema es eso, soy totalmente del sistema, porque como bien lo dijo Juan, soy conocedor del derecho, y lo más importante del derecho es la Constitución. En un país es la Constitución. Por eso, si un presidente, y no solo un presidente, el pueblo en general, cambiamos la Constitución, todo va a cambiar en un país. Sin embargo, estamos atados. Nosotros como país hemos tenido más de 12 constituciones, 3 exactamente, y esto ¿qué quiere decir? Estados Unidos solamente tiene una constitución, ni siquiera se escrita, ¿no? Los anglosajones también. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Que nosotros estamos bastante, digamos, atrasados con respecto a esto. ¿Pero por qué? Tengo una próxima publicación. Yo, como bien lo mencionó Juan, hablaba del Ministerio del Interior. Yo he elaborado también en el Ministerio del Interior, conozco la realidad. Tengo un libro que muy pronto voy a sacar, se llama El Oficinista, porque es lo que decide el oficinista, donde le doy bastante crítica a esto. Solamente para contarles una pequeña anécdota de este tema. Ingresaba al primer día de trabajo Mario, por si acaso no soy yo, es otro compañero de trabajo. Mario ingresaba al primer día de trabajo, ingresaba tímido, con sus deseos de aprender, pero como quien no conoce a nadie, y veía caras duras, fuertes, veía a comandantes, ¿no? Porque el Ministerio tiene comandantes, veía policías oficiales, y al fondo, cuando él empezaba a saludar, al fondo veía a un pata duro, recio, parecía un comando Chavín de Huarta, moreno, de 2 metros, y cuando se va acercando le dice, hola, buenos días, y el pata duro, recio, moreno, comandante, le dice, hola, papacito. Y entonces, ya, y eso es real. Y entonces, uno dice, si esas son las personas que van a defendernos de la delincuencia, ¿en dónde estamos? Por eso es que estamos como estamos. Gracias por la pregunta. En la UNTES. Y visitamos últimamente. Yo quería preguntarle por qué me dice que soy un crítico ácido, que ha hecho caer el limón, qué cosa veía. Tenemos que expresarnos con propiedad delante de la semántica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo la palabra relajado, ¿qué estoy hablando? Lo asocio a diccionario militar, me va a dar personal indisciplinado. Lo asocio al diccionario psicológico, me va a dar ausencia de tensión emocional. Entonces yo tengo, para hablar con propiedad, soy muy inteligente, de esto es un delicado. Porque si no dicen, porque como que parece picardía lingüística y filológica, ¿no?
Y yo voy a un taller de poesía y poeta y dice, no, pues que como le da la gana, no, le digo, entonces todo vale, vamos a ir al hospital Víctor de la Alcahuela y le vamos a decir, chapa tu papel, chapa tu lapicero y escribe poesía. Ya, todo vale, pues, las reglas de la gramática están por gusto, pues, ¿no? Entre comillas. ¿Qué hay de eso? Criticar también a Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada escribía con J, algunas cosas que se escribían con G, con Y, con otra I que no correspondía a lo de Lidia. Bueno, la literatura en general hay que respetar las reglas semánticas, gramáticas y todo eso, pero para eso está un corrector de estilo. Les cuento una anécdota cómo escribía Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez escribía de corrido, escribía lo que pensaba, y lo que se encargaba de corregirlo eran sus correctores de estilo. Porque si tú vas a pensar en poner una coma, en poner un punto, no vas a decir lo que pensabas decir, ¿no? Eso es todo. En primer lugar, muy buenos días con todos, especialmente los expositores, al joven expositor, porque todo joven siempre nos trae emoción, alegría, entusiasmo, dinamismo. Eso es la juventud. En primer lugar, quiero aclarar al amigo Mayanga que dijo que anoche ha visto una entrevista con Rosa María Palacios. No, amigos, la entrevistadora fue la periodista Milagros Leyes. Yo también vi ese programa. Una aclaración siempre es buena. Estos son espacios donde tenemos que aprender la realidad, como dijo el amigo. En segundo lugar, me ha hecho recordar una anécdota del amigo cuando cuenta sus anécdotas, porque las anécdotas son como las parábolas. Yo soy profesor jubilado, porque a mis alumnos yo enseñaba con parábolas, algo así, con ideas, con pensamientos y con anécdotas. A propósito de alumnas, una de mis alumnas en la tarde va a presentar un libro aquí. El amigo me ha hecho recordar la anécdota, decía, yo fui siempre vendedor de libros y un día visité a un colegio, John F. Kennedy en Salamanca, colegio de mujeres, estoy hablando hace 4 o 5 años atrás. El libro que he escrito era Secretos para aprobar exámenes. ¿Para quién era? Métodos, técnicas de estudio para los alumnos en quinto año secundario. Entonces, cuando la directora pedí permiso para pasar por aulas, para vender libros, y al final me despido a la directora, y la directora al ver el librito me dice, oiga señor, ¿usted dónde trabaja? Yo le digo, en el mejor colegio de Villa Salvador. ¿Y cuál es ese colegio? Colegio Pachacuti. Qué estupendo, empezó a jalar su cajón, empezó a buscar, quería sacar un diploma. Y me dice, profesor, no tengo acá un diploma, porque de lo contrario yo le tire en estos momentos el diploma. ¿Sabe por qué? ¿Cómo es posible que los profesores de Villa Salvador escribiendo libros aquí en Salamanca y un párrafo escribe el profesor? Imagínense que mi autoestima me elevó hasta el techo y me salí contento y feliz. Y me ha hecho recordar la anécdota del amigo. Y la pregunta es, cuando yo converso con los jóvenes, porque a mí me gusta conversar siempre con jóvenes, siempre yo les digo, ¿por qué no leen? Porque encuentro a jóvenes por ahí desinformados, desactualizados, no están al tanto de las cosas que suceden en nuestra realidad y en el país. Entonces me dicen, no, profesor, acá nosotros estamos en internet. Entonces la pregunta es, para mí, el libro nunca va a desaparecer. No sé cuál será la opinión de los amigos, el internet o el libro. Muchas gracias, muy amable. Por supuesto que los libros nunca van a desaparecer y nunca van a suplantar a la internet. La internet es una herramienta superficial, mecánica, que nos brinda muchísima información, pero muchas veces esta información está tergiversada. Hay que saber buscar. En internet no hay información es verdadera, hay información es falsa. Muchas páginas de sensacionalismo que nos dicen, que nos dan datos a veces cerrados. Por ejemplo, una famosa página de Wikipedia, en la que creo que todos conocen. Y Wikipedia tiene muchísimos datos equivocados, erróneos, que ya yo he comprobado por ahí, a veces sobre la historia del Perú. Hay datos que son equivocados, fechas equivocadas inclusive. Por eso creo yo que nunca vas a tratar los libros. Un libro requiere investigación, aparte que ese apego, ¿no?, físico del autor o del lector con el libro es totalmente distinto a ir sentado en una computadora y leer en una computadora. Nunca vas a aparecer eso. Y otro tema era sobre, lo mencionaba el maestro, sobre si todo puede ser literatura. Lo que pasa es que la literatura está regida hoy en día por la Academia Española. Y
la Academia Española es la que, digamos, maneja los cánones literarios. Y Marco Aurelio de Ney, que es un gran pensador, un gran escritor, ha criticado muchas veces a la Academia porque la Academia se cometió errores también. Y porque una cosa es literatura, otra cosa es gramática. Y muchas veces la literatura no está sujeta a la gramática, menos la poesía, obviamente. Porque si no, entonces Vallejo y sus poemas no significarían nada, porque eso para cualquiera no es poesía. Muchos dicen esto, ¿qué cosa va a ser poesía? Y lo dijo el mismo Clemente Palma, que eso era cualquier cosa menos poesía. Entonces, una cosa es literatura, otra cosa es arte, una cosa es una composición artística y otra cosa es gramática, que es la gramática, la ortografía, la semántica, todas estas cuestiones son reglas de la literatura, pero que no siempre la literatura las tiene que cumplir. Personas que son amantes de los libros, y es muy bueno tocarlos, olerlos, acariciarlos, rasparlos, ponerle tu nombre, rayarlos, subrayarlos, y eso nunca se va a comparar al internet. Si tal vez hubiera una pregunta, el libro está a 4 soles, es importante tener también al escritor, porque el autógrafo es muy importante también. Me hubiera gustado conocer a Ribeiro personalmente, pero por cuestión de edades tal vez no lo llegué a conocer. Y envidio sanamente a los que lo conocieron. Y ahora sí, estoy en busca de escritores y todo eso. Yo les invito, ¿no?, a que me critiquen, comenten, y si pueden adquirir libros, mucho mejor, ¿no? Les agradezco a la Universidad TEC por haber dado este espacio de cultura, y a los estudiantes también que están escuchando les agradezco. La pregunta para acá, para el joven escritor es, ¿en qué se inspiró de escribir su primera obra y qué le sugiere a los jóvenes de hoy en la actualidad, un comentario o una poder contar, ¿no?, porque yo tenía guardadas muchas cosas y fue como una manera de terapia. Creo que la literatura es una terapia personal, es una manera de conocerte a ti mismo. Como se dice, no lee y conducirás, no leas y serás conducido. Entonces, un consejo para todos los jóvenes es que lean lo que les gusta, no necesariamente lo que nos recomiendan los profesores, tal vez son lo que les gusta a ellos, pero para terminar con esto, a veces si no nos gusta leer es porque todavía el libro no nos ha encontrado nosotros. Gracias.